Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Palabreadero. Hoy tenemos un invitado muy especial que es Cristian Rodríguez, uno de los expertos internacionales más importantes en el tema de pensiones, y lo he querido invitar porque sé que muchos de ustedes han estado preocupados con el tema de la aprobación de la reforma pensional. Quieren saber qué va a pasar, qué es lo que puede pasar, cuáles van a ser las consecuencias, y por eso te doy la bienvenida, Cristian, y te doy las gracias por aceptarnos esta invitación. Muchas gracias, senadora, por la invitación. Un honor estar aquí contigo. Pues queremos empezar preguntándote si realmente esta reforma valía la pena aprobarla. ¿Objetivamente esta reforma mejora el sistema pensional colombiano? Mira, primero me va a disculpar por opinar sobre temas de Colombia, no siendo colombiano, pero creo que es una mala reforma. Yo no la hubiese aprobado. Creo que es una reforma que va en contra de lo que va el mundo. El mundo está migrando hacia sistemas de capitalización individual, de contribución definida, y esto es un retroceso hacia sistemas de beneficio definido, lo que comúnmente conoce la gente como sistemas de reparto. Y los sistemas de reparto, por la demografía que tenemos hoy, son inviables de largo plazo. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es solucionar un problema de hoy a costa de sacrificar a las futuras generaciones. Bueno, vamos a ir por partes, porque mucha ciudadanía de pronto dice, uy, no entendí nada. Normalmente, cuando uno habla de un sistema de reparto, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que es un sistema de reparto? Bueno, el sistema de reparto imaginemos una familia, y una familia lo que tiene en un sistema de reparto es como que los hijos pagan o financian a los padres durante la etapa de retiro. Fácil antes, cuando la gente tenía 12 hijos. Exactamente, eso es lo que ha pasado, que las familias antes eran numerosas y por lo tanto si todos ponían un poco de su sueldo, podían financiar tranquilamente a los padres. Hoy día, cuando las familias tienen menos hijos, ya no son 6, son 5, sino que son 2 e incluso 1, bueno, el esfuerzo de financiar a los padres, la verdad, se hace prácticamente imposible. ¿Y qué pasa con esas generaciones, además, que ya no quieren tener hijos, sino perro y castrado? Bueno, entonces eso es lo que pasa, que las pensiones de las futuras generaciones no va a haber cómo pagarlas. Ese es el problema del sistema de reparto. Los sistemas de capitalización, por otro lado, lo que hacen es que una persona ahorra durante toda su vida laboral y ese ahorro lo ocupa para pagar su pensión. Eso no quiere decir que es un sistema no solidario, porque el sistema completo tiene otras cosas, pero la base principal, la de capitalización o la del ahorro individual, en la medida que va disminuyendo la relación entre número de gente trabajando y número de gente pensionado, bueno, eso hace que esto sea inviable largo plazo. Entonces la pregunta del millón, Cristian, si nos está siguiendo, quien nos está acompañando, es la siguiente. En el ahorro individual, yo tengo una pensión que surge de lo que yo ahorré. En la otra, otras personas tienen que poner. Pero resulta siempre mejor la del reparto, porque me da una pensión más alta. Pero la pregunta del millón es, ¿quién paga lo adicional que yo no ahorré? Bueno, esa es la parte muy importante, sobre todo dado los beneficios que ofrece el sistema colombiano respecto de lo que contribuye la persona, hace que financieramente eso no sea posible hacerlo, y por lo tanto, al final del día, tienen que subir los impuestos, tiene que aumentarse la tasa de cotización y se van a reducir los beneficios en el largo plazo. Por lo tanto, esto no es sostenible en el largo plazo. Claro, uno de los estudios que hicieron varias organizaciones dedicadas a investigación decían que más o menos para el año 45 los colombianos iban a tener que pagar 30% adicional de sus ingresos, vía impuestos o vía más contribución o vía lo que fuera, para poder sostener el sistema. Y entonces, en muchos sentidos, uno sí podría decir que esta reforma tributaria es una reforma, esta reforma pensional es una reforma tributaria para el año 45 y subsiguientes. Yo creo que va a ser antes del año 45 cuando ya vamos a tener que empezar a ver los primeros alzas de impuestos. Efectivamente es una reforma tributaria. Esto es un impuesto al trabajo formal, porque además la gente que trabaja formalmente es la que va a cotizar, y a ella es la que le van a ir recargando cada vez más un porcentaje de su sueldo para pagar a los pensionados actuales. Si uno te preguntara, Cristian, ¿cuál es la reforma que necesita Colombia? ¿Cómo debiera ser ese sistema pensional que garantice pues una estabilidad y que tengamos cómo pagarlo principalmente? ¿Tú qué dirías? Bueno, yo creo que lo haría en la manera inversa, es decir, las cuentas de capitalización individual las reforzaría
Lo que sí haría es que la gente que se va a Colpensiones no pueda pagar pensiones más allá de un salario mínimo o de 1,5 salario mínimo. Porque el problema que tenemos hoy día es que la gente que se beneficia de las pensiones de Colpensiones es la gente de más altos ingresos. Si ese subsidio, porque ahí hay un subsidio, lo que pone la persona de lo que ahorró en su vida, no alcanza ni siquiera para la mitad de lo que cuesta pagar esa pensión. Entonces, ¿qué haría? Pondría un límite a lo que uno puede recibir a través de Colpensiones y que la gente esté toda aportando a su cuenta individual. Y esto lo arreglamos con un primer pilar básico en que haya, a través de impuestos generales, un piso mínimo para un cierto grupo que no ha podido ahorrar durante su vida. Claro, que es lo que uno quisiera, es concentrar los subsidios que vamos a poner entre todos en las personas más pobres. Pero yo creo que la reforma tiene eso de bueno, no haberle quitado los subsidios a las pensiones altas. Sin embargo, no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Pero es cierto que quita el subsidio a las personas, a las pensiones altas, pero allí lo que hace es que el Estado, a través de esta cotización de los 2,3 salarios mínimos, se apodera del ingreso completo de más de 2/3 de la población. Porque 2/3 de la población van a entregar toda su cotización al Estado, pierden la propiedad sobre esos fondos, ya no son heredables y no van a ser capaces de financiar sus pensiones en el largo plazo. Sí, y la pregunta nuevamente, y creo que todos la están entendiendo, es si la plata que uno está poniendo en Colpensiones no alcanza para pagar la pensión que yo voy a recibir, ¿quién va a poner la plata adicional? Que esa la pregunta siempre es, no hay almuerzo gratis, dicen aquí en Colombia. Entonces, ¿quién la va a poner? En este caso la van a poner los bebés de Colombia, que hoy tienen 0 años y que dentro de poco tiempo van a tener que asumir severa deuda. Otro de los temas que causó mucha polémica, Cristian, en Colombia, que yo defendí mucho, fue el tema de la remuneración de los fondos y de los fondos privados. Tú que eres chileno, pues sí te quiero preguntar, porque una de las, digamos, crisis grandes que ha vivido Chile fue el de los fondos privados, y entonces nos dicen, mire cómo en Chile fracasaron los fondos privados, por supuesto en Colombia tenían que fracasar. ¿Cuál es la verdad de lo que pasó con las pensiones en Chile y los fondos privados? Mira, agradezco mucho la pregunta porque hay mucho mito alrededor de lo que pasa con los fondos privados. Lo primero que pasa es que es importante que la gente contribuya para su pensión, independiente de cuál es el sistema. Si una persona, y aquí lo conocen en Colombia, no cotiza más de 1.000 semanas, no tiene derecho a pensión. Sin embargo, en los fondos privados, como son de propiedad de una persona, aunque haya cotizado 2 semanas, aunque haya cotizado 1 año, los fondos son de la persona. Y en Chile, a diferencia de Colombia, no se le devuelven en un solo monto, sino que se devuelven como pensión. Por lo tanto, ese ahorro, que es nada, se devuelve... Sí, yo coticé 2 semanas en mi vida. Exactamente, pero lo vamos a devolver en 400 meses o en 400 semanas. Y eso obviamente hace que sea una pensión irrisoria. Esa persona no tiene una pensión. La OIT, que no estamos hablando de un organismo que sea muy procapitalista y todo, piensa que una pensión completa debiese ser cuando uno tiene 30 años de pensión, de aportes. Y un complemento de pensión con 10 años de aporte. Menos de eso no hay pensión. Sin embargo, aquí se está devolviendo. Entonces, ¿qué quiero decir? Una persona que cotiza durante 40 años en el sistema chileno, las que cotizaron, tienen pensiones acorde a los ingresos por los que cotizaron. Hay un trabajo reciente de un economista que se llama David Bravo, que hizo un análisis sobre tasas de reemplazo, es decir, cuánto es la pensión respecto del salario que tuvo promedio esa persona en la vida. Y las tasas de reemplazo promedios en Chile son del orden del 80%. Ah, muy buenas. O sea, esto para que lo entiendan es, si usted se ganaba 10 millones de pesos o 1 millón de pesos, a usted le van a pagar 800.000, es decir, 80% de lo que usted se ganaba. Exactamente, pero resulta que tiene que haberlo ganado durante 40 años y por cada una de las semanas, es decir, estamos hablando de 2.500, 2.600 semanas. O sea, en Colombia realmente tenemos muy pocas semanas de cotización. Absolutamente, porque aquí con 1.300 semanas lograr tasas de reemplazo o jubilaciones que son cercanas al 70% del sueldo
financieramente eso no alcanza. Si uno hace los números matemáticos, ¿sí? Bien fácil para entenderlo. Si usted cotiza el 10% de su sueldo al fondo, al cabo de 20 años, ha cotizado 2 años de salario. Eso es lo que ha cotizado. Si a eso uno le suma las rentabilidades y todo, bueno, puede que sean 4 o 6, pero no puede vivir 20 o 25 años de ese ahorro. Entonces, efectivamente, tiene que cotizar durante más tiempo. Claro, ese es un tema que es muy difícil de aceptar, porque nadie quiere quedarse trabajando mucho tiempo, pero pues las matemáticas no mienten. Si usted ha aportado 2 años y digamos que con rendimientos y más o menos son el 70%, usted tenga otros 3 que le dio los rendimientos, pues definitivamente 5 años no alcanzan para 20 años de mantenerlo a uno. Y uno de los temas centrales aquí es, ¿los fondos de pensiones están cumpliendo una buena función en Colombia o no? Porque hay quienes dicen que finalmente unos fondos que estaban invertidos en deuda pública eran simplemente cobrar como una intermediación, porque hoy finalmente el gobierno tiene la plata, va a usarla como deuda pública en unas cuentas, digamos, más oscuras, pero no le toca pagarle comisión a los fondos, digamos. Ese es un argumento que he oído mucho aquí en Colombia. ¿Qué impresión tienes de eso? Eso es un argumento que se usó en Argentina para expropiar los fondos y nacionalizar los fondos, porque llegó un punto donde la mayoría de los fondos de pensiones estaban invertidos en instrumentos estatales. Yo creo que lo que es muy importante es que los fondos puedan y tengan la libertad de invertir mucho más fuera de Colombia. ¿Y por qué? Porque la decisión de inversión es una decisión que tiene que ser más global, no tan concentrada con el riesgo del mismo país, porque uno está concentrado con el riesgo del mismo país. Al país le da mal, a las inversiones le da mal, el trabajo, la gente pierde su trabajo. Entonces todo va en una misma línea. Los huevos en la misma canasta. Todos los huevos en la misma canasta. Yo recuerdo haber tenido la suerte de estar invitado a una presentación de un premio Nobel a los fondos de pensiones suizos. Y les decía, ustedes en Suiza no debiesen tener más del 5% invertido en Suiza, el 95% lo debieran tener en el resto del mundo. Imaginemos si eso es para Suiza, ¿qué queda para nuestros países? Para Colombia, para Chile, para Perú. Debiesen estar mucho más invertidos fuera. Entonces yo quiero entrar a varias preguntas que yo creo que cualquiera que nos esté viendo se hace. ¿Cuáles son las diferencias? Ya vimos la diferencia, digamos, entre uno estar en un fondo privado y en el público, en términos del bolsillo de los demás colombianos. Y es, a todos los colombianos nos va a salir más costoso que los colombianos estén en uno público. Pero en términos individuales, ¿cuál es la diferencia? Porque la primera, hablando de Argentina, es, antes el ahorro pensional era mío. Entonces, pues, mal o bien que me fuera en ese ahorro, era mío. Cuando los fondos se vuelven públicos, puede pasar lo de Argentina, y es, como los fondos son públicos, usted lo que tiene es un derecho eventual, pero si a mí me queda poquita plata, pues simplemente le voy a pagar lo que me alcance. Tipo Argentina, expropiaron las pensiones y luego dieron pensiones irrisorias. ¿Cómo le podemos explicar al colombiano la diferencia entre un ahorro individual propio y unas rentas que tiene el Estado, producto de mi trabajo, pero que en realidad son plata pública? Bueno, mientras más concentrados en el Estado están, más alto es el peligro de que se usen esos fondos cuando el Estado tiene alguna necesidad. Y esto nos va a pasar siempre. En nuestros países que están en vía de desarrollo, que vamos a tener problemas, vamos a tener ciclos negativos, y encontrar ahí un pozo lleno de dinero que uno puede ir, echarle la mano y decir, yo te lo voy a devolver más adelante, no importa, yo te voy a asegurar la pensión, la verdad es una tentación gigante. Eso en la medida que está más diversificado, el que está con administradores privados, que está invertido en instrumentos fuera de Colombia, eso obviamente hace que sea más probable que la persona pueda mantener esa propiedad. Hoy día en esta reforma la gente pierde la propiedad de la gran mayoría de su ahorro, porque aquí lo que va a pasar es que este ahorro va para el Estado y el Estado se compromete a pagarle una pensión. Claro, casi que uno le está dando la plata sobre la base de la promesa que le van a dar una pensión, pero aquí el presidente de Colpensiones dice que el Estado no se quiebra, contrariamente a lo que hemos visto en varios países latinoamericanos. Un escenario de una Colombia quebrada
¿qué significa en términos pensionales? Bueno, lo que pasa es que, claro, el Estado no se quiebra, por así decirlo, pero lo que va a pasar es que se cambian los beneficios. Va a venir un proyecto de ley que va a decir el Estado no puede pagar lo que está debiendo. Y entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, lo siento, no le va a poder reajustar la pensión durante los próximos años, o a los que vienen ya no le va a poder dar el 60%, le va a tener que dar el 40%. Los beneficios se van a ir acortando. O le voy a poder pagar, pero solo si se pensiona a los 70 años, voy a tener que ajustar de alguna manera. Aquí no hay magia. Aquí no hay magia, los recursos son escasos. Y de esta manera, lo que sí estamos seguros es que estamos usando hoy día recursos futuros para arreglar pensiones actuales, arriesgando y poniendo una gran signo de interrogación si va a ser posible pagar esas pensiones en 20, 30 o 40 años más. Claro, y imagínense además los pelados que les toca, en el 45, que era esa cifra que yo vi, les toca pagar 30% más de sus ingresos, es decir, nosotros tenemos ya una tasa de tributación cercana al 50%, estaríamos llegando al 80%, y uno me pregunta, ¿y quién les va a pagar pensión a ellos? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, en Chile, tenemos una estadística de la relación de gente que tiene entre 18 y 65 años y mayores de 65. Entonces uno dice, los que están entre 18 y 65 van a pagar las pensiones. Bueno, el año 80 habían 7 personas y por lo tanto todos ponían un poco y podían pagar las pensiones de los que estaban pensionados. El 2010 ya eran 5. Hoy día somos 4, el 2050 la proyección es que sean 2. Bueno, si esas 2 personas tienen que pagar una pensión del 70%, cada uno tiene que pagar 35%. Imposible. No Así sé. es. Claro. Y eso si los dos son formales. Y Colombia también ya pasó su bomba demográfica. Nosotros ya estamos en un proceso de envejecimiento de la población que a veces los colombianos no tenemos en cuenta. Otro de los temas, digamos que es central, es la remuneración de los fondos. Aquí hicieron un escándalo muy grande diciendo que era un mico que nosotros hubiéramos dicho, yo presenté esa proposición entre otras cosas, que sí había que pagarle a los fondos. ¿Por qué? El gobierno había dicho que ellos iban a llevar el pago de los fondos a cero. Cuando dijeron que lo iban a llevar a cero, uno se preguntaba, ¿y entonces de qué van a vivir los fondos? Pero que después iban a empezar a cobrar sobre el capital total ahorrado, sobre la base de que, claro, ya lo explicaba Cristian, 3/4 partes de los ahorradores se pasan para Colpensiones, entonces los fondos se van a quedar sin quien les pague y sobre todo administrando cuentas de gente que ya no va a estar ahí, sino que está en Colpensiones, porque las cuentas sí se quedan. Entonces la pregunta un poco era si dejábamos que el gobierno tomara esa decisión. Luego vino la ponencia de Norma Hurtado que decía que había que pagarles en 1%, a mí me parecía que eso sobrepasaba lo que se les estaba pagando actualmente, que más o menos era el 0,60 y pico, y se pensó en un 0,7 con cuentas de muchos académicos, básicamente pensando que esos fondos son decrecientes, porque en la medida en que se empiezan a pagar las pensiones, pues la plata, el volumen de recursos va a ir disminuyendo. ¿Qué hubiera pasado si nosotros le entregamos, o cuál era el riesgo de entregarle a Petro esa posibilidad de él decidir cuánto se le paga a los fondos? Bueno, allí pasan varias cosas. La primera, obviamente los administradores privados necesitan tener un ingreso porque no van a trabajar gratis. Por lo tanto, hay una necesidad de tener una manera de ingreso. De hecho, la manera en la que quedó la ley es una manera que está todavía bastante confusa y lleva a bastantes dudas sobre cómo van a ser los pagos en el futuro, y cómo va a evolucionar. Ahora, uno podría pensar en esquemas de comisiones distintas y eso que haya un esquema sobre el saldo, haya un esquema tal vez base y un premio por los rendimientos. Se pueden buscar alternativas distintas, pero tiene que haber algún tipo de remuneración. Lo que hace esta reforma de alguna manera es separar el sistema en dos. Va a dejar un sistema para la gente de bajos ingresos, que es un sistema totalmente estatal, y a la gente de altos ingresos le va a permitir ahorrar por una parte de sus ingresos en forma individual, en tener su cuenta, en que sea ahorrable y que esa pensión está seguro que la va a recibir. El otro pedazo, estamos así, lo que se está haciendo es segregando, no se le está entregando a las dos personas lo mismo. A veces me parece que es mucho como lo de la educación. Si usted tiene plata en este país, puede obtener la mejor educación posible, porque la paga. Entonces, si usted tiene buen salario, pues va a poder pagar un fondo que le invierta sus recursos.
pero si usted es pobre le toca la educación pública y si es pobre le toca la pensión pública, con los riesgos que eso conlleva. Es una mala época económica colombiana, pues simplemente la plata ya no va a ser suya y pues usted puede terminar perdiendo todo. Bueno, lamentablemente eso es un poco lo que está pasando en esta reforma y lo que se está usando son esos recursos. Ahora, la otra parte que es importante y que cambia sustancialmente es que hoy día la gente que tenía sus inversiones en un fondo de pensiones, en una AFP, y no lograba las semanas suficientes, no lograba las 1.150, las 950 semanas para pensionarse, recibía de vuelta toda su inversión y todo el retorno que había tenido. En cambio, en esta situación, el que no alcanza eso, solo va a recibir el aporte reajustado por inflación. Eso es bien importante que el colombiano lo entienda. Si usted no llegó a la pensión, no llegó porque le faltaron 2 años o 5 o lo que le sea, cuando usted estaba en el fondo privado, usted recibía toda su plata más los rendimientos que esa plata hubiera producido, que eran unos rendimientos que podrán estar cercanos a ¿qué promedio, Cristian? Del orden del 7%. 7%. Cuando en cambio usted está en el fondo público y no llegó a la pensión, a usted le devuelven su plata, pero indexada por IPC. Ese IPC, ¿qué podrá ser? 1, 2, 3%, según cómo hayan variado los precios. Pero normalmente usted termina recibiendo menos de la mitad de lo que le pasó. Entonces, digamos, el negocio para un colombiano que no vaya a alcanzar a pensionarse estando en el sistema público es que va a perder plata. A ver, la diferencia, yo creo que aquí va a recibir, no la mitad, yo creo que va a recibir un tercio. Un tercio. O menos de lo que habría recibido estando en el sistema privado. Para quienes no logran pensionarse. Imagínese, va a recibir un tercio de lo que había recibido. Eso es lo que lamentablemente está pasando o va a pasar. Y aquí vuelvo, esta es una reforma que es muy mala para el país en el largo plazo. Aquí lo que hay es una transferencia de flujos importante hacia el gobierno, que va a recibir una gran cantidad de fondos, que aunque esté en un fondo los va a poder invertir en papeles del Estado, por lo tanto va a poder emitir y le libera recursos para otras cosas. Por lo tanto, esta no es una reforma sana, no es una reforma que debiese... Y ahí toca, Cristian, 2 temas que me parece que son muy importantes. El primero, el del subsidio al adulto mayor. Porque lo primero que queda claro cuando uno lee la reforma es la plata de las pensiones no se va a usar en subsidios. Entonces uno dice, bueno, menos mal, no van a coger mi plata pues para regalarla y después van a decir qué se hizo. Pero lo que les está contando Cristian es el sistema que es lo que le puede generar peligro al sistema en el mediano plazo. Y es, usted recibe este montón de plata, toda la plata de ahorro pensional de los colombianos y simplemente lo reinvierte en deuda para el Estado o en cosas que usted tendría que haber pagado. Por ejemplo, en unas cuentas decían que la pensional le liberaba, porque como ya usted sí puede usarla para pagar pensiones del magisterio, pensiones de la fuerza pública, que se llevan un pedazo muy grande del presupuesto, usted las puede empezar a pagar con las pensiones del resto de los colombianos. Entonces la plata del presupuesto general de la nación que usted usaba para pagar las pensiones de la fuerza pública y del magisterio, las va a pagar de aquí. Entonces aquí le queda un montón de plata suelta, que él sí la puede gastar en subsidios. El problema de que la gastó en subsidios es que estas deudas sí se van acumulando acá. Por eso es que dice que para el año 2070 las arcas pensionales de Colombia estarían en ceros, es decir, los ahorros que tendríamos serían cero, según unos de los modelos que hay. ¿Qué pasa cuando uno llega a cero en el ahorro? Bueno, obviamente ahí empezamos con el problema porque vamos a tener que seguir subiendo la carga tributaria, va a haber que seguir subiendo el monto de las cotizaciones para arreglar esto. La otra cosa que pasa, y vuelvo con la gobernanza que podría llegar a tener este fondo, es que uno puede usar este fondo para muchas cosas. Uno puede, por ejemplo, el día de mañana el tipo de cambio ha subido mucho, entonces habría que traer inversión extranjera para bajar el tipo de cambio. El tipo de cambio está muy bajo, entonces aumentamos la inversión extranjera para mover el tipo de cambio. Hay muchas cosas en la economía que pueden empezar a ser impactadas por el manejo de este fondo
sobre todo si esto está concentrado, esa administración, en el gobierno de turno. Claro, y uno diría, no, pero nos salvamos porque eso quedó en manos del Banco de la República. Pero inmediatamente después usted se pone a pensar que el gobierno nombra los directivos del Banco de la República. Y entonces la pregunta es, ¿van a nombrarnos unos activistas de izquierda bien radicales que se van a quedar ahí periodos largos jugando con los recursos y la política macroeconómica de Colombia que ha estado hasta ahora resguardada? Porque la tentación va a ser muy grande, no solo para este gobierno, para todos los gobiernos subsiguientes, de poderle echar mano a esos fondos. Entonces yo creo que lejos de haber logrado defender los fondos con el Banco de la República, lo que pusimos fue en jaque la independencia del Banco de la República. Bueno, obviamente pasa a ser por así decirlo, un objetivo más importante el control de estos fondos, y esto será a través del control del banco, a través del consejo que maneja los fondos. Hay temas para ver. Sí quisiera resaltar una parte, porque no todo tiene por qué ser negativo. Entonces ahí la parte buena es que hoy día hay gente que al retirar sus fondos queda sin ninguna protección. Aquí hay una alternativa que se les da, de decir, si usted deja estos fondos puede tener algún tipo de ingreso. Claro. Que no necesariamente sea la pensión, porque está restringida al salario mínimo, tiene que ser algo más bajo, pero puede haber alguna alternativa. Pero Colombia lo tenía, ¿no? Con los BEPS sí. Se había logrado avanzar en un tipo de ingreso que a uno le hace preguntarse si realmente era necesario desbaratarlo todo para hacer una cosa que ya estaba funcionando, que se podía ajustar, por supuesto, y que habría que pensar en los paquetes de beneficios y sobre todo en la localización de los subsidios. Pero una pregunta, Cristian, que yo creo que le empieza a surgir a todo el mundo es, bueno, y ahora Colpensiones, que ha sido una entidad cuestionada en muchos momentos por diferentes razones, va a entregar las pensiones de más del 70% de los colombianos, podemos estar llegando a un 80%. ¿Tiene Colpensiones esa capacidad? Tú que estás metido en el sector, ¿cómo crees que eso vaya a ser esa transición? Mira, yo creo que ahí no sé cómo irá a ser, yo no tengo el conocimiento de Colpensiones mismo, cómo funcionará. Obviamente se le viene un flujo muy grande y hay que tener la capacidad, la inversión para poder hacer esto y llevarlo a cabo, pero insisto, ir concentrando estas cosas tienen muchos riesgos adicionales. Por ejemplo, hay un problema con el sistema, queda todo el país sin pensiones. Hay un hackeo, queda el país sin pensiones. Hay una huelga, queda el país sin pensiones. Imagínense lo que puede ser una huelga de Colpensiones ahora, con todo lo que eso significa. Y una pregunta que también se hacen muchos colombianos es sobre el mercado de capitales. Digamos, cuando los fondos reciben todas estas pensiones, los fondos colocan todo esto. Y hay la impresión de que yéndose todos estos fondos al Estado, que van a terminar seguramente solo en TES, deuda pública, no va a haber recursos, no va a haber un mercado de capitales. Los mercados de capitales han sido, digamos, estudiados como uno de los factores más importantes para la generación de nuevas empresas, de startups, de proyectos, de financiar sector privado que quiere hacer grandes proyectos. ¿Realmente este proyecto puede impactar ese mercado de capitales? Uy, senadora, esta es una pregunta tan importante sobre el tema. Sin duda, los fondos de pensiones pueden ayudar a desarrollar enormemente el mercado de capitales. Y aquí lo que está pasando es que el mayor inversionista de Colombia va a ser el Estado. Al recibir más de 20 billones de pesos por año, quien invierte en el mercado de capitales va a ser el Estado. Y por lo tanto, para el desarrollo de proyectos, para desarrollar nuevas industrias, para desarrollar mercados inmobiliarios, para desarrollar créditos hipotecarios, todas esas cosas, vamos a estar en manos de las decisiones de inversión que tenga este fondo. Eso, obviamente, volvemos al problema de concentrarlo en un órgano único y en un órgano que de alguna manera está ligado al gobierno. Eso, sin duda, es también una señal de riesgo que hay que tener pensando. Sin duda, el tener más administradores privados que puedan
ir a invertir en el mercado de capitales, en desarrollarlo, en llevarlo a cabo, en profundizarlo, es un beneficio a largo plazo para Colombia. Hace algunos años atrás, en Chile, hubo un estudio de Vittorio Corvo, que fue presidente del Banco Central, con Klaus Schmidt-Hebel, que fue economista jefe de la OECD, y ellos atribuían 10% del crecimiento del producto en Chile al hecho de que los fondos de pensiones fueran privados, administrados y en inversiones en Chile y en el mundo. Claro. No, imagínese usted estar dependiendo de qué quiere hacer el Estado con la plata para saber para dónde va el desarrollo. Empieza a parecerse a una economía centralmente planificada, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero otro tema, Cristian, que yo creo que es importante, es el tema tributario, porque hay una preocupación entre muchos colombianos de qué va a pasar con la creación de nuevos impuestos sobre las pensiones. En Colombia ha habido siempre la impresión de que, como es plata que viene del ahorro, pues no debería haber un impuesto sobre las pensiones. Este gobierno, en un artículo también ambiguo como muchos de la reforma, creó impuestos que estarían cayendo sobre más o menos pensiones de 3.400.000 pesos en adelante. ¿Cómo ves tú lo de los impuestos y si es posible gravar pensiones? El tema de los impuestos es un tema, yo no tengo conocimiento de la situación local. Te voy a contar experiencias comparadas. En Perú, las cotizaciones son después de impuestos y las pensiones no tienen impuestos. En Chile las cotizaciones son antes de impuestos y la pensión está grabada con impuestos. No por monto, sino como el impuesto común y corriente, es decir, el impuesto a la renta que uno tiene siempre. Lo que pasa es que lo que hace en Chile es posterga el impuesto, en vez de pagarlo cuando uno está trabajando, lo paga cuando está pensionado. En Perú lo paga cuando uno está trabajando y no lo paga cuando está pensionado, y por lo tanto se le libera la ganancia de capital de toda la inversión. Ahí hay un beneficio tributario. Yo creo que de estas combinaciones hay en todos lados unas y otras. Lo que es importante es que los impuestos no signifiquen un desincentivo a cotizar y un incentivo a la informalidad, porque yo creo que el gran daño que tiene nuestras economías es la alta tasa de informalidad. No, pues en Colombia está por encima del 50%, que en realidad estamos hablando de un sistema pensional para una minoría, que es curioso. Y de esa minoría, solo una minoría va llega a a tener pensión a su sistema. Una pregunta también rápida. Muchos colombianos se preguntan por qué los fondos nos van a empezar a cobrar, yo ya medio lo mencioné, sobre el acumulado. Me decía una periodista, yo ya pagué sobre toda esa plata, porque esa plata, cada vez que yo la fui metiendo, me cobraron la administración y por lo tanto me van a cobrar 2 veces los fondos. A ver, yo creo que aquí hay un tema que, vuelvo, no está tan claro la ley, la veo que es compleja, pero hay un tema que me parece, me van a perdonar los que me ven, pero creo que es importante decirlo. Aquí la gente está perdiendo la propiedad de su ahorro. El ahorro que tienen hoy día en la AFP va para el sistema público. Lo que pasa es que antes de la época de su pensión, ese fondo no se va a trasladar al sistema público, sino va a seguir siendo administrado por las AFP. Pero ese fondo ya deja de ser propiedad de las personas. Es un fondo que va a ser del Estado, porque es un ahorro que se va a trasladar todo lo que está bajo los 2,3 salarios mínimos. Entonces ya ni siquiera le debe importar porque ya no es de él. Entonces, ese ahorro, para que siga siendo administrado, hay que pagarle a alguien por administrarlo. Y digamos los fondos por encima de los 2.3. Los fondos por encima de los 2.3, las nuevas cotizaciones van a recibir esta remuneración del 0,8%, que en el tiempo, dice la ley, debieran ir a cero, pero debieran ir con algún programa distinto, porque si no... No, pues si van a cero toca cerrar. Exactamente, ¿cómo se administra esto? Ahora, la ley tiene unas cosas, no sé si una contradicción, pero el artículo 6 dice que solo se puede cobrar de acuerdo
a lo que está en la letra E del 23, si no me equivoco, y la letra E del 23 dice que este 0,8 debe terminar a 0. Por lo tanto, para poder poner un nuevo sistema de cobro de comisiones hay que pasar una nueva ley. Bendito, mejor dicho, eso quedó muy mal hecho. Pero bueno, concluyendo, yo creo que este programa, que yo creo que le interesa mucho a los colombianos que están preocupados por su pensión, las noticias no son buenas. Primero, se pierde el ahorro pensional. Es decir, usted era dueño de algo, ahora va a quedar como la canción de Rafael, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Segundo, pues el colombiano que no llegue a la pensión, que quede en el semicontributivo, pues puede aspirar a eso, pero también si tenía unos ingresos altos, pues lo que le van a devolver de plata si pide el retorno del dinero va a ser menor de lo que hubiera tenido en los fondos privados. Tercero, una deuda bastante impagable para las nuevas generaciones de colombianos, que los bebés empiecen a ahorrar desde ahorita para ver que puedan tener pensión, porque van a quedar muy endeudados. Una pregunta grandísima sobre cómo va a ser la administración de ese fondo por parte del Estado. ¿Va a administrarlo bien, mal? ¿Qué va a pasar con los mercados de capitales? El poder que adquiere el Estado para definir hacia dónde va la economía de un país. Digamos que un tema que también queda por definirse es si los fondos van a subsistir con esta nueva forma de remuneración, que dependerá, como lo ha dicho Cristian, de si se hace o no la ley, o si se sacan al menos decretos reglamentarios donde quede claro. Y finalmente, una reforma que uno no termina de entender los beneficios. Yo digo, el mejor beneficio de esta es haberle quitado el subsidio a las pensiones altas, pero en medio de toda esta mezcolanza no sabe uno si ese beneficio alcanza a compensar tantos riesgos. Yo creo que no, yo creo que, y se podía hacer sin tanto enredo, se podría haber quitado los beneficios, se podría haber hecho una reforma mucho más suave, mucho más amable y mucho más sostenible en el largo plazo. Pero el gobierno ya dijo que eso es fácil, hay que sacar otra pensional dentro de unos años, porque si no, esta no sirve, ya lo reconocen. Hay una cosa que es bien importante y que bueno que toca ese tema. Los sistemas en el mundo básicamente son de dos tipos, como les decía al principio, los de beneficio definido o los de reparto. En inglés se llaman pay as you go, porque van pagando las pensiones con los flujos que reciben. Y los de contribución definida, es decir, lo único que está definido es lo que uno ha contribuido y la pensión va a depender del rendimiento que tiene, que es hacia donde están migrando todos los sistemas. Nosotros estamos yendo en Colombia hacia lo opuesto, estamos yendo de la parte de capitalización, la estamos llevando a beneficio definido. Migrar, ¿y por qué? Porque siempre se va a decir que todos los países de la OECD tienen estos sistemas mixtos, que tienen una parte de beneficio definido y una de capitalización, es porque nacieron en beneficio definido y han ido migrando hacia capitalización. Pero no pueden hacerlo de una vez porque hay una generación que tiene que pagar dos pensiones, la de sus padres y la propia. Porque uno tiene que ahorrar para su pensión en la cuenta de capitalización, pero mientras tanto tiene que pagar la de sus padres. Y eso se paga con impuestos generales. Pero hay una generación que tiene esa carga fuerte. Eso hace muy difícil hacer un cambio muy brusco. Chile lo hizo Dinamarca, lo hizo Australia, pero en general el resto de los países del mundo lo hacen de a poco. Hacerlo al revés es una gran fiesta. ¿Por qué? Porque uno ya tiene fondos ahorrados y puede usar los de quienes están contribuyendo hoy día y además va a recibir una parte de la pensión de lo que tiene ahorrado, por lo tanto tiene un doble beneficio esa persona. Y esa generación recibe el doble. Entonces eso es muy popular. ¿Por qué? Porque hay una generación que se le van a mejorar sustancialmente las pensiones. Esta, que nos vamos a gastar la cosa. Pero hasta allí. Y de ahí en adelante a pagar. Y yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer los colombianos es si nos parece muy sabroso gastarnos la plata de los bebés colombianos que cuando lleguen a su adultez se van a encontrar altamente endeudados. Yo creo que aquí los hijos, los nietos y los bisnietos de la generación actual van a tener un sabor amargo respecto a lo que pasó con sus pensiones. Bueno, pues estas son las opiniones de un experto, como el doctor Cristian, que nos ha hecho este enorme honor de acompañarnos para contarle a los colombianos lo que se nos puede pasar. De manera que ya lo saben, Colombia va en contravía de lo que va a ser el mundo.
nuevamente estamos refundando con ideas novedosas, que son las ideas trasnochadas de las cosas que no funcionaron ya, y que aquí vamos a implementar como el cambio que le va a salir muy costoso a todos los niños colombianos. Muchísimas gracias a todos y los esperamos pronto en otra emisión. Gracias a Cristian por estas explicaciones y ojalá pues haya como con la próxima pensional, que ya es un hecho que tendrá que hacerse, solucionar un entuerto de este tamaño. Muchas gracias y un honor para mí haber estado invitado. Muchas gracias.